Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los romanos. Ya hemos visto cómo se va desarrollando este asunto muy interesante, pero durante esta semana que ya estamos avanzando bastante, estamos estudiando este tema muy interesante también, el cual se llama frutos de la fe. Recuerda que tenemos que tener fe en Jesús y eso va a traer algo bueno a tu vida y a la mía. Pero ahora vamos a ir juntos a la palabra de Dios para recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1 y verso 2, el cual nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración antes de comenzar con nuestro estudio. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Y que a través del estudio de su palabra podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar para hoy. Denos su buen espíritu, sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado en el día de hoy lleva por título Los dos Adanes. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo compara Pablo al primer Adán con el segundo? ¿Cómo se comparan estos dos Adán? Hay un Adán y hay un segundo. ¿De dónde sale eso? Bueno, esto sale de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito aquí en la escritura en el libro de Romanos, capítulo 5, y ahí vamos a leer los versos 12 al 14. Vamos a ver lo que nos dice. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Porque antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Por eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, que era figura del que había de venir. Tenemos un Adán que pecó y luego la Biblia nos habla que entró por él el pecado y así la muerte, y después la muerte pasó a todos nosotros. Hay una forma específica en cómo pasa la muerte a todos nosotros. Esto es por cuanto todos nosotros hemos pecado. Cuando cometemos pecado, entonces la muerte pasa a nosotros. Muy bien. Ahora, este Adán que pecó era figura de otro Adán que habría de venir. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer aquí más adelante en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, y allí vamos a leer el verso 22. Y después vamos a leer el verso 45 al verso 47. Leamos allí. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Ahora leamos los siguientes versos. Así está escrito: el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Oh. En la Biblia no se explica el primer Adán, es de la tierra, es terrenal. Muy bien, es natural. El segundo Adán es espiritual. Es un espíritu vivificante. Vive una vida correcta. Es diferente. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a tratar de entender esto a través de la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, en la página 741, nos explica de esta manera. Satanás tentó a Eva en el Edén y ésta argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de la Escritura, Satanás supo que no tendría oportunidad de triunfar. ¿Nos damos cuenta? Primer Adán, segundo Adán. Nos encontramos una diferencia. El segundo Adán fue allá y quiso hablar. Más bien Satanás quiso hablar con este segundo Adán, y este segundo Adán citó las Escrituras. Y citando las Escrituras no tenía oportunidad de vencerle. Pero vamos a avanzar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, en la página 52, nos dice así. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Esto es, Adán es el que dominaba sobre toda la tierra. Adán era el regente de esta parte del universo. Pero cuando se dio a Satanás, cuando cayó bajo la tentación de Satanás, entonces el dominio pasó para Satanás. ¿Pero qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este párrafo. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. ¿Nos damos cuenta? Satanás venció. Hizo una estrategia, en la estrategia él ganó y Adán perdió. Y al perder ahora quedó sujeto al dominio de Satanás. Pero todavía hay más. Así que acompáñenme a leer este siguiente párrafo. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán sería recuperado por el segundo. Muy bien, aquí tenemos muy claro. El apóstol se refiere al primer Adán como Adán, el padre de todos los seres humanos. Y el segundo Adán es Jesús mismo, quien vendría a redimir todas las cosas que habían sido perdidas bajo el dominio de Adán, el primero. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Qué justicia justifica a todos los pecadores arrepentidos? ¿Cuál es la justicia que nos justifica? Parecía repetitivo, parecía un juego de palabras, pero ¿qué es esa justicia que nos justifica? Vamos a tratar de entender esto, porque una persona puede decir, yo soy muy justo, o esa persona es muy justa, pero esa no te puede justificar. O alguna persona dice, mira, aquel hizo justicia, pero esa justicia no te puede justificar. ¿Cuál es la que nos justifica realmente? Vamos a entender esto en la palabra del Señor, así que vamos a leer lo que está escrito aquí, en este párrafo, en el libro a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 15 al verso número 18. Leamos lo que nos dice en estos párrafos. Pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia
y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni el don gratuito es como con el pecado de aquel hombre. Porque a la verdad, el juicio vino por un pecado para condenación, pero la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don gratuito de la justicia. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Aquí tenemos una lectura muy interesante y muchos puntos a tratar. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos damos cuenta que por el pecado de uno vino la condenación a todos. Muy bien. Pero por el delito de esos todos y por uno solo, esto es Jesucristo, vino la justificación para todos y la salvación. Esto es, el delito acumulado de muchos trajo como consecuencia que nosotros recibamos la gracia. Pero uno solo hizo posible esto. ¿Cómo podemos entender esto? La justicia que trae salvación es la justicia que Jesús vivió, su vida justa, su vida correcta. Vamos a ver cómo nos explica esto el Espíritu Profecía. Leamos este párrafo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 352, nos explica de esta manera. Después de que Adán y Eva introdujeron la muerte en el mundo debido a su desobediencia, se hizo provisión de un costoso sacrificio para la raza humana. Se colocó sobre ellos un valor más elevado que el que poseían originalmente. Dios dio todo el cielo al dar a Cristo, su unigénito, como rescate por el mundo. Esto es, hermano, cuando nosotros caímos en pecado, esto es la raza humana, Dios puso un precio mucho más elevado de lo que realmente nosotros éramos al principio. Esto es, puso todo el cielo a la disposición, puso a Jesús mismo para restaurarnos. ¿Nos damos cuenta? El pecado de uno, que era menor que los ángeles, trajo como consecuencia que el cielo nos otorgara demasiado valor para rescatarnos, que tuvo que morir Jesús. ¿Te das cuenta? Ahora puedes saber cuánto vales. Vales demasiado, más de lo que puedes imaginar, más de lo que pueden apreciar en esta tierra. Tenemos que valorar eso y corresponder a ese sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Qué confirma Pablo sobre nuestra condición anterior y la única manera en que podemos ser hechos justos a los ojos de Dios? Entonces, antes de conocer a Jesús, antes de aceptar a Jesús, ¿cómo estábamos? Y una vez que nosotros conocemos a Jesús, ¿cuál es la única manera en que tú y yo podemos ser justos? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Acompáñame a leer este párrafo del libro de Romanos, capítulo 5. Ahí vamos a leer el verso 19. Y dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuestra condición. Por uno solo, esto es, dio entrada al pecado, nosotros todos pecamos, vino la transgresión, y nosotros conocimos esa parte, pero nuestra decisión el pecar. Muy bien, si es nuestra decisión, entonces, por causa de que ahora Satanás puede tentarnos en cualquier lugar donde estemos, el pecado pasa a todos. Pero por Jesús, uno va a venir a constituir a todos justos si aceptamos a Jesús. Tratemos de entender esto, pero hagámoslo en el Espíritu de Profecía. Veamos cómo nos dice. The Sign of the Times, que fue escrita el 9 de febrero de 1891, dice así: solo la sangre de Cristo puede expiarnos. Solo su gracia puede crear en nosotros un corazón limpio
y habilitarnos para obedecer la ley de Dios. En Él radica nuestra única esperanza. Esto es, no hay nada en este mundo que pueda limpiarnos del mal, que pueda hacernos justos delante de Dios, que pueda justificarnos delante de Dios. Solamente la sangre de Cristo, solamente Jesús mismo puede justificarnos delante de Dios. ¿Te das cuenta? No hay otra forma. Si estás tratando de hacer justo, si estás tratando de hacer bueno por alguna cosa que tú hagas o algo que te den, no existe. Solamente a través de Jesús tú y yo podemos ser justos. Así que no tardemos mucho en aceptar a Jesús en nuestras vidas y en aceptar el regalo que Él quiere hacernos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por su palabra. Agradecemos por Jesús, porque en su infinita misericordia Él ha dispuesto ese sacrificio para que podamos ser salvos. Queremos pedir que nos ayude para que podamos ejercer fe en Él, le aceptemos como nuestro Salvador personal y podamos ser perdonados y justificados delante de Dios. Ayúdenos en este día, denos su buen espíritu, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.